los datos. Por eso es importante saber las dimensiones de los datos que nosotros queremos guardar. Tendríamos que tener una muy buena máquina para evitar que se cuelgue cuando se está haciendo la ejecución de los datos. Otro detalle, yo coloqué el icono que va a ser posible guardar los datos fuera del siglo while. ¿Por qué? Porque primero yo ejecuto mi siglo y se están generando los datos, y hasta que finalizamos la estructura while todos los datos son arrojados. Todos los datos generados por la estructura son arrojados y a través del túnel y se van a guardar en un archivo que yo voy a guardar en mi computadora. Entonces, repito, se generan primero todos los datos hasta que rompa el siglo while, y entonces, solo entonces, se mandan los datos para ser guardados. Si yo hubiera puesto mi icono para guardar los datos dentro del siglo while, la computadora posiblemente colapsaría, porque en cada siglo que se haga la ejecución del siglo while, guardaría, o más bien abriría el archivo, guardaría un dato, cerraría el archivo, volvería a hacer todo el proceso, nuevamente abro el archivo, guardo un dato, cierra el archivo. Entonces es más tedioso el proceso. Vean cómo no reacciona la computadora. Ya por fin reaccionó. Vemos cómo guardó el mismo dato muchas veces. Esto es porque no moví la perilla. Si yo hubiera movido la perilla, hubiese cambiado el valor. En este caso tenemos 62.009 grados. Entonces voy a cerrar este archivo. Entonces, para evitar que la computadora colapse o nos pase lo que acaba de pasar, yo le voy a colocar un tiempo. Por ejemplo, si yo quisiera que cada 100 milisegundos guardase un dato, colocaría un retardo de 100 milisegundos. Lo corro, puedo mover la perilla y le doy stop. Puedo reutilizar el mismo archivo o puedo generar uno nuevo. Vean cómo ahora ni siquiera se tardó en pensar la computadora. Abro datos y están todos mis datos. Me los pone así porque yo habilité aquí en el bloc de notas la opción de ajuste de línea. Si yo le quito el ajuste de línea, vean cómo me los pone en varias columnas y en un solo renglón, en una sola fila. No estamos acostumbrados generalmente a ver así los datos. Nos agrada o es más fácil para nosotros visualizarlo en forma de columnas. Para poder lograr eso, basta que transpongamos lo que serían nuestros datos. Transponer es que si tengo mis datos en un solo renglón y varias columnas, me los transforme a una columna y varios renglones. Caso contrario, si yo tengo una sola columna y varios renglones y yo transpongo ese vector, me lo transformaría entonces en varias columnas y un solo renglón. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Voy a de nuevo a darle clic aquí en el de ayuda y veamos que en la parte de abajo hay una línea de tipo booleano que me dice que si yo quiero transponer los datos. Si yo no quisiera transponer los datos, acá me dice que si es no, pongo una señal de tipo booleana false. Y si yo quisiera que si se transpusieran, tendría entonces que poner una señal true o verdadera. Una vez entendido esto, entonces vamos a crear una constante del tipo true. Corro nuevamente mi programa, lo paramos. Bueno, aquí faltó checar para poder mover los datos. Corro nuevamente mi programa, muevo lo que sería la perilla del termómetro, paramos el programa, ocupo
nuevamente mi archivo, lo abro y vean cómo ya en automático me los pone en forma de columna. Si yo tuviese otro termómetro, vamos a copiar esto. Recuerden que con control, dejando presionar la tecla control, yo puedo copiar. Tengo un termómetro 2. Entonces necesito otro de estos, hacerlo un poquito más pequeño. Control, sin soltar, arrastramos y listo. Este 2 me controla el 2 y quisiera que estos dos se pusieran acá. Si yo sería de la idea, tal vez digo, quiero que los dos vayan juntos, los coloco juntos y me marca un error. Entonces así no se realiza. Muchos dirían, pues sumo los dos datos, sumo este dato con este dato, cambio el tipo de tunelamiento, elimino esto y lo coloco. Como ya son dos datos, dirían muchos, pues en dos dimensiones. También marca error. Pero si yo lo coloco en una dimensión, no marca error. ¿Cómo es posible esto? Esto es posible porque precisamente se suman los dos datos generándome simplemente la suma de dos datos en una sola columna. Entonces no me sirve mucho así, a menos que así lo deseemos, que sume los datos y en una sola columna los despliegue. Pero yo quiero ver los dos datos por separado en dos columnas diferentes. Entonces lo que hacemos, voy a arrastrar un poquito esto para acá, es utilizar un arreglo, por eso se llama Rise, un arreglo, o construir un arreglo. Necesito construir un arreglo de dos vectores. Entonces vamos acá, precisamente hay una opción que dice construir arreglo. Damos clic, vemos que solamente tiene una entrada, una salida. Yo necesito dos entradas. Para tener dos o más entradas, lo único que tengo que hacer es desplazar hacia abajo, ya sea más arreglos, menos arreglos. Yo nada más necesito dos. Damos clic en estos y lo voy a poner en 2D porque ya tengo dos columnas. Si tuviese una, tendría que ser 1D. Corro mi programa, muevo las perillas, paro mi programa, guardo en el archivo que quiero los datos, abro los datos y tengo en dos columnas dos diferentes datos. Con esto nosotros podemos entonces crear archivos para después poderlos procesar con algún programa de nuestra preferencia y poder hacer un análisis de los datos generados por algún proceso o simplemente estar monitoreando lo que pasa en una línea de producción. Con esto terminamos la parte de cómo guardar de manera sencilla lo que serían los datos o generar nuestra base de datos de un proceso.